Muy buenos días, familia, muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy damos gracias a Dios por las visitas que tenemos. Siempre es un gozo tenerle, verle, saludarle, sobre todo personas que ya hace tiempo que uno no veía, como el hermano Elvis y su familia, y Dalia, su madre. Una bendición tenerle, son personas que uno con que siempre ha compartido por mucho tiempo y agradecemos su apoyo. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra serie que iniciamos hace 2 semanas. Una serie que hemos titulado La Iglesia Sana, que está basada en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito, un amigo, colaborador de Pablo. Era gentil, era griego. Y esta carta, la carta del apóstol Pablo a Tito, es una de las 3 cartas pastorales, primera y segunda a Timoteo y la carta a Tito. Se le llaman epístolas o cartas pastorales. He visto que no solamente le dicen a los líderes o a los pastores qué deben hacer, sino que también dice qué se debe hacer con los pastores. A veces hay que hacer cosas con ellos. El tema de esta carta es la iglesia sana. 5 veces aparece la palabra sana, 6 veces aparece la expresión, la frase buenas obras. Y fue escrita a Tito con el propósito de animarlo, de estimularle a cumplir la misión de resolver algunos problemas que tenían las iglesias en la isla de Creta. Básicamente problemas de conducta, problemas de testimonio. Pablo nunca dudó acerca de la salvación de esos hermanos, pero no tenían un buen testimonio, no tenían una buena conducta. Entonces Pablo estimula, manda a Tito para que resuelva ese problema. Para Pablo, el problema estaba en el liderazgo. Para poder resolver este problema, había que tener un liderazgo idóneo, un liderazgo bíblico. Y Pablo le dice a Tito, en primer lugar, que el liderazgo debe ser ancianal, no de un pastor, debe ser plural, o sea, varios ancianos, y debe ser masculino. El liderazgo de la iglesia no debe ser de pastora. El liderazgo, dice la Biblia, es un liderazgo masculino. Una iglesia que no tenga un liderazgo bíblico no es una iglesia sana. Puede tener actividades, pero no es una iglesia sana. El versículo clave de la carta a Tito es el 1:5, que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada lugar, en cada ciudad, así como yo te mandé. La carta va a girar acerca de este versículo, ese versículo clave, de establecer ancianos, va a hablar de la característica, todo va a girar acerca de este versículo, por eso es el versículo clave. Y el pasaje que vamos a ver en esta mañana, los versículos del primer capítulo, del 10 al 16, vamos a estar hablando, vamos a revisar. Pablo nos va a hablar acerca del liderazgo que existía en esas iglesias, en las iglesias de la isla de Creta. Había un liderazgo incorrecto, era un liderazgo que estaba enfermo espiritualmente, no era un liderazgo sano
en la fe, lo cual justificaba entonces que las iglesias estuvieran enfermas. Si tiene un liderazgo enfermo, ¿cómo iba a estar esa iglesia? Las iglesias también iban a estar enfermas, porque un púlpito enfermo hacen que los bancos, que las sillas se enfermen también. El mensaje de esta semana, de esta mañana, lo he titulado Cuando los líderes son el problema. Y en este pasaje vamos a estudiar, vamos a ver lo que Pablo nos dice acerca de esas iglesias enfermas. Entonces Pablo nos va a decir cuál era el problema, cuál es el diagnóstico de estas iglesias, cuál era el problema de esas iglesias, el diagnóstico. También nos va a decir cómo se manifestaba, o sea, cuáles eran los síntomas de cómo se presentaba esa enfermedad. ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo sabemos que ese era el problema? Y luego, obviamente, si ya no da el diagnóstico, si no da la sintomatología, entonces también nos va a dar el tratamiento. ¿Qué es lo que se debe hacer en esa situación? Antes de que veamos, vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a ponernos en sus manos, que nos dé luz, entendimiento y sabiduría. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más venimos ante tu presencia con corazones sinceros y agradecidos. Padre, con tu presencia aquí en esta mañana te estamos diciendo gracias. Te estamos diciendo cuánto te agradecemos, cuánto te amamos, cuánto te necesitamos. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias porque cada mañana al despertar sabemos que podemos contar contigo. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos nuestras fallas, reconocemos nuestras imperfecciones, reconocemos que estamos lejos de tu santidad. Pero es nuestro deseo, nuestro mayor anhelo, estar cerca de ti, estar en comunión íntima contigo, caminar en tu luz admirable. Por eso te pedimos perdón y que nos limpie de toda maldad. Ahora, al abrir tu palabra, te suplicamos, Señor, que nos dé luz, entendimiento, sabiduría, que quite todo lo que impida el fluir de tu palabra en nosotros. Y oramos por las personas que han venido aquí en esta mañana, que no salgan como han venido, sino que tu palabra toque sus corazones para que le ayude a hacer los cambios que necesitan hacer en sus vidas para ser mejores creyentes, mejores esposos, mejores hermanos, mejores padres. Estos favores te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El pasaje que vamos a estar viendo, tratando en esta mañana, entonces, es el pasaje, los versículos del 10 al 16, vamos a estar terminando el capítulo 1 de Tito. Esa es la palabra de Dios. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero. Por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una iglesia puede tener actividades, pero puede ser una iglesia que esté enferma. De hecho, recuerden lo que le dijo Pablo a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1, donde le dijo: tú tienes la apariencia de que vive, pero está muerta. Era una iglesia, sí, tenía actividades, pero espiritualmente era una iglesia muerta. Y aquí Pablo pinta una iglesia, no pinta una iglesia ideal, aquí en esta parte. No, él pinta una iglesia enferma para que Tito la sane.
Lo primero que Pablo va a hacer, obviamente, es establecer un diagnóstico. Hay una enfermedad, vamos a primero a decir qué tiene. Cuando la familia diga, doctor, ¿qué es lo que tiene? Tiene tal cosa. Vamos a establecer el diagnóstico y eso es lo primero que Pablo hace. Establecer, decir cuáles son las causas por las cuales la iglesia estaba enferma. ¿Y cuál fue su diagnóstico? El diagnóstico de Pablo es que el problema, los líderes son el problema. El diagnóstico de Pablo es, los líderes son el problema de las iglesias. Los responsables de que las iglesias estén enfermas en la isla de Creta son los líderes. Las iglesias tienen una lideritis. No vaya a buscar esa palabra, esa me la inventé yo. No está en ninguna parte. Pero lo que quiero decir, lideritis, tienen una inflamación en el liderazgo. Los líderes están mal, los líderes están enfermos. Fíjense que Pablo, él no comienza con la iglesia enferma. Él comienza con los líderes enfermos. No comienza a hablarle a la iglesia, a la membresía. Él está hablando de los líderes. Él está hablando de los líderes. Yo sé que a algunas personas no les va a gustar esto. Yo sé que a algunos líderes o pseudo líderes no les va a gustar que se hable de los líderes, que se diga. Porque siempre que hay problemas en una iglesia, la culpa es de la membresía. No, esta iglesia no crece. No, esta iglesia no ofrenda. Es que esta iglesia no aquel. Todas las cosas para la iglesia, pero nunca reconocer que los líderes somos responsables de la iglesia, porque una iglesia no va a llegar más lejos que a donde el liderazgo sea capaz de llevarla. Las iglesias no le cogen adelante al liderazgo. Una iglesia va a llegar donde el liderazgo sea capaz de llevarla. Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente, ¿a quién se le echa la culpa? A la iglesia. Cuando la partera es mala, hay que buscar a quién echarle la culpa. Sé que a algunas personas tal vez no le guste. Pero tengo que hablar de esto, ¿por qué? Me atrevo a hablar de esto porque es lo que yo estoy viendo en Tito. Me atrevo a hablar de esto porque Dios me manda a predicar el consejo completo, no escoger las cosas que me convienen. Si vamos a hablar de Tito, no puedo saltar aquí, o no prediquemos a Tito. Nunca se habla de la responsabilidad del liderazgo de los problemas de la iglesia. Dice el verso 10, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo aquí está hablando de liderazgo, no está hablando de la membresía. Está hablando de lo que enseñan. ¿Quiénes son los que enseñan en la iglesia? ¿Quiénes son los responsables de la enseñanza de la iglesia? Son los líderes. Entonces, cuando él habla está hablando de que hay contumaces, habladores de vanidad, engañadores, está hablando de los líderes. De los líderes de la iglesia. No está hablando de la membresía. El apóstol Pablo dijo en el versículo 5 que el versículo clave, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo no manda a Tito a hacer campaña. ¿A qué manda él? A cambiar el liderazgo. El mandato de Pablo a Tito es a cambiar el liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué manda a cambiar el liderazgo? Porque ahí es que está el problema. Ahí está el problema de las iglesias de Creta. Ahí está el problema de las iglesias de Creta. El liderazgo que tenía. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los deportes, sobre todo en el béisbol, en el básquetbol, en el fútbol? Que cuando un equipo no está rindiendo, cuando un equipo no está ganando, ¿qué se hace? ¿Se vota el equipo? ¿A quién es que hay que cambiar? Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Eso se hace en lo que está diciendo aquí en la Biblia. Y usted no ha visto esto. Inmediatamente cambian el manager, los mismos jugadores empiezan a ganar. Y hay un cambio. Hay un avivamiento con solamente cambiar el liderazgo. No vamos a cambiar el equipo. No podemos votar el equipo. El liderazgo. El liderazgo. ¿Cómo nosotros sabemos que ellos eran el problema?
¿Cómo sabemos que el liderazgo era el problema? Vamos a ver su perfil. Miremos su perfil, que es lo que dice aquí la Biblia. Miremos su carácter para saber. El carácter de un anciano sano dice que, ¿cómo es? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero el perfil de esta gente, dice que son contumaces, o sea, rebeldes. Son contumaces, habladores de vanidades, engañadores, amadores de ganancias deshonestas, que enseñan lo que no deben. Entonces, con un liderazgo así, ¿qué usted puede esperar de la iglesia? Eso es liderazgo. Enseñan lo que no debe. O sea, el liderazgo en la isla de Creta, de las iglesias, eran líderes sin carácter y sin doctrina. Eso eran los que trastornaban casas enteras. Eso era lo que estaban trastornando casas enteras. Una iglesia no se enferma sola. Una iglesia la enferman los líderes. El liderazgo es responsable. Una sola persona puede enfermar una iglesia completa. La salud de la iglesia va a reflejar la salud del liderazgo. Una iglesia sana, un liderazgo sano va a tener una iglesia sana. Eso va a reflejar la salud de la iglesia, va a decir cómo está la salud también del liderazgo. El líder debe entender que el púlpito es un quirófano, no es un teatro. Si la iglesia no va bien, el líder debe preguntarse, ¿qué yo le estoy dando a la iglesia? ¿Con qué yo le estoy alimentando? ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a la iglesia? Porque la gente va a seguir más tu ejemplo que tu sermón. Lo que sigue es el ejemplo, no tu sermón. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pablo le dijo a Tito que corrigiese lo deficiente. A veces para corregir hay que quitar, no solamente poner. Hay iglesia con ancianos, con diáconos o con líderes de ministerio que están enfermos y enfermando. Dios no le estaba pidiendo un avivamiento. Él lo que estaba pidiendo era ancianos sanos, porque el avivamiento va a seguir a un liderazgo sano, no al revés. No al revés. Un avivamiento buscando ancianos sanos, no. Si los ancianos están sanos, viene el avivamiento. ¿Cómo sabemos que ellos eran el problema? Los responsables de que las iglesias estuvieran enfermas. Vamos a ver cuáles eran los síntomas que ellos presentaban. ¿Cuál era la sintomatología que presentaban estas personas? Pablo lo dice en los versos del 10 al 16. Él dice lo que estaba pasando, cómo eran estas personas. ¿Cómo sabemos que ellos eran el problema? Vamos a ver lo que ocurre cuando se pone en el púlpito a alguien que no cumple con los requisitos del 6 al 9. El primer síntoma que ellos presentaban, era que eran rebeldes. Esos líderes eran contumaces, eso es lo mismo que rebelde. Dice, porque hay aún muchos contumaces, verso 10. Dice, habladores de vanidades y engañadores. No son los hermanitos que van a engañar. No son los hermanitos que engañan. En la cabeza. Esos líderes no se estaban sometiendo a la autoridad bíblica o a la autoridad apostólica. No se estaban sometiendo. Hacían lo que les parecía. Probablemente hacían lo que más les convenía. Enseñaban a lo que querían como manipular a la gente. No necesariamente haciendo lo que la Biblia decía.
Y cuando un anciano no se sujeta a la palabra, si esto es lo que está haciendo, entonces toda la iglesia aprende a ser rebelde, porque el rebaño copia al pastor. Si no se somete, si no, la iglesia no ve a una persona dedicada, con testimonio, si lo que está enseñando es tontería, la iglesia va a hacer lo mismo. Y Pablo nos dice qué tipo de rebeldía ellos manifestaban, pero probablemente no solamente eran desobedientes a la palabra de Dios, pero seguramente eran desobedientes también a la autoridad civil, al gobierno. Por eso, él dijo en el versículo, en el 3.1, Pablo le dijo, recuérdales que se sometan a los gobernantes. Él está diciendo esto, no es a la iglesia. Si los líderes se someten, si los líderes le enseñan, la iglesia se va a someter. Si ustedes me ven a mí, que yo respeto, y le estoy hablando a ustedes y lo estoy estimulando a respetar la autoridad civil, la iglesia lo va a hacer. Pero si usted no me ve, yo no respeto nada, ni respeto la luz roja, ni donde dice doble vía, me voy por allí. Si usted me ve a mí, ¿qué usted va a hacer? ¿Va a seguir el pastor? La oveja va a seguir el pastor. Estas personas no solamente no se sometían a la autoridad bíblica, sino tampoco a la autoridad civil. Porque lo digo por esto. Cuando Pablo le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. En segundo lugar, no solamente eran rebeldes, en segundo lugar, eran unos vividores, eran negociantes. Eran negociantes. Dice el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Quién es que enseña? Los líderes. ¿Pero por qué enseñaban? Dicen, por ganancia deshonesta. Cuando un líder utiliza la iglesia para sacar dinero, fama, mira, yo soy el pastor de la iglesia, de esta iglesia. Cuando busca control, cuando está enseñando lo que no conviene, está vendiendo el evangelio. Está vendiendo el evangelio. Una enseñanza de lo que no conviene es la enseñanza del diezmo. Muchas iglesias enseñando esto. No es bíblico, no conviene. El verbo diezmar, el sustantivo diezmo, aparece en los evangelios y se menciona también en la carta a los hebreos, pero haciendo referencia al Antiguo Testamento. Hablando de Abraham, que Abraham pagaba diezmo. Está hablando del Antiguo Testamento. Pero ni en la carta de Pablo, 13, ni en la carta de Pablo, escribió 13, ni en la carta de Pedro, ni en la carta de Juan, ni en la carta de Santiago, ni en la carta de Judas se menciona el diezmo. Pablo nunca enseñó que había que diezmar. Pablo enseñó que había que ofrendar. ¿Cómo había que ofrendar? Él dice, según te haya ido la semana, o sea, según tú hayas prosperado, te fue bien en la semana, tú debes dar una ofrenda mayor. Hay que ofrendar, yo ofrendo, y hay que ofrendar. Quien se beneficia cuando ofrenda es quien la da. Pero es una ofrenda, no es una obligación. Pablo dice que debe, según haya prosperado y según tú hayas dispuesto en tu corazón, sin que nadie, ninguna autoridad de la iglesia te esté supervisando. Déjeme ver, póngame el nombre en el sobre y usted tiene que declarar cuánto usted gana, bajo juramento, cuánto usted gana. Entonces, si usted gana tanto, no, pero usted le está robando a Dios. Aquí faltan 100 pesos, hermano, y van a la casa. Usted le está robando a Dios. Eso no fue lo que nos enseñó Pablo. Nos enseñó a ofrendar regularmente, proporcionalmente. Pero él libremente, usted decide
¿Cuánto quiere que Dios le bendiga? No es una decisión de ustedes o de nosotros. Nadie debe supervisar si usted ofrenda o no. Pero mucho menos nadie debe saber cuánto. Yo no recojo ofrenda, yo no cuento ofrenda. No hay personas para esto. Sí me dan un informe, pero yo no tengo que ver con eso. Si usted no ofrenda nada, está bien. Yo no ofrendo igual todas las semanas, porque hay semanas que me va mejor y otras que no. Hay semanas que yo no ofrendo. Es según tú hayas prosperado. Si me ha ido bien, yo no debo ser tacaño. Pero si no he tenido nada, no he ganado nada, ¿qué yo voy a hacer? ¿Voy a coger prestado para ofrendar? No ofrendo, yo no ofrendo y eso no es pecado. No le estoy robando a Dios. Entonces, eso es una enseñanza que no conviene a la iglesia. ¿A quién le conviene? ¿Dónde va a parar los diezmos? Pero no, dicen diezmo y ofrenda, hay que dar dos cosas. Son dos cosas. Y otra cosa que no conviene, una enseñanza que no conviene, es el asunto de la siembra. Siembra para que tú coseches. Siembra $10,000 y tú verás que Dios te va a dar 100. Siémbralo. 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 ¿Qué está enseñando esta persona a la iglesia? Codicia. Hacer codicia. No, da tanto y tú verás cómo te van a dar. ¿Y qué hacen muchos codiciosos que lo dan? Todavía hay indios, todavía aparecen indios que van y lo dan. Pero mire, yo puse 10,000 y no recibí nada. No, pon 20 para que tú veas, dale una que le duela al diablo. En cosas que dice la Biblia, enseñan cosas que no convienen. Pero ¿quién es que lo está enseñando? Los líderes, son los líderes. Pablo está hablando de esto, por eso dice, lo primero es quitar los líderes. Y dice, los ancianos, masculino, plural, y nos va a dar 5 características que no deben aparecer en un anciano y 7 que sí deben aparecer, que ya la vimos la semana pasada. Para descartar este tipo de personas. Esas enseñanzas. Pablo da muy poca información acerca de qué era, cosas que ellos estaban enseñando, pero Pablo menciona, habla de la circuncisión, dice mayormente lo de la circuncisión, también habla de fábulas judaicas, también habla menciona la ley, así que parece que estas personas eran judaizantes, eran judaizantes. Hay pastores también, otros negociantes, que no enseñan, no vamos a decir, están enseñando cosas que no deben, pero sí andan buscando iglesias que dejen. Cuando una iglesia pequeña, una iglesia que no está ofrendando, no, esta iglesia no ofrenda, me voy. O sea, esos pobres no son hijos de Dios, esos pobres no le importan a Dios. Esas personas no. Para él no, a mí no me importa, yo me voy y voy a levantar otra iglesia a ver donde haya mamá ñeñeñe. Me voy a otra. Y a eso, a mí no me importa. Y son pastores. Se llaman y les gusta que le digan pastor, el público. Y son pastores. Que hacen estas cosas. No le importan los pobres. ¿No? Es que aquí no hay vida. A buscar vida por otro lado. Vamos a ver si levantamos una iglesia allí que ofrende más. En tercer lugar, el tercer síntoma que presentaban estos enfermos era que eran impuros. Eran impuros. Verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esos líderes solamente pensaban en lo malo, pero no les remordía la conciencia. Ya tenían la conciencia cauterizada. Entonces, las cosas que para una persona sana la ve y dice, esto me puede ayudar a crecer espiritualmente, esto me puede ayudar a madurar, pero estos líderes cuando ven algo, lo que buscan una manera, una vía de beneficiarse materialmente. Esta palabra que aparece aquí, cuando dice incrédulos, dice
mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. La palabra incrédula no está bien traducida. Busqué cuál era la palabra que se traducía como incrédulo y es la palabra y es infiel. O sea, en griego la palabra que se usa varias veces, fieles. Esa palabra fiel en el griego es pisto. Y lo que se pone aquí, que se traduce incrédulo, es apisto, o sea, un prefijo negativo, apisto, o sea, pisto es fiel, entonces apisto es incrédulo. No está diciendo que eras incrédulo, porque a veces se utiliza esa expresión para decir, eso no eran salvos. Con esto, una persona no puede decir honestamente que esas personas no eran salvos. Probablemente si no eran salvos, o sea, si no eran creyentes, no lo aceptaban en la iglesia, que fueran a predicar, a enseñar. Como hemos visto otras veces, la conducta de una persona no es un indicador de vida eterna. Hay cristianos que decepcionan. La voluntad de Dios es nuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Dios quiere que nosotros, el Padre quiere que sus hijos sean como Él, santo, santo, santo. Y nos ha equipado para que vivamos esa santidad, pero eso no es automático. No es automático. Un cristiano puede caer, un cristiano puede fallar, eso lo hemos visto muchas veces. No significa que no sea creyente. O sea, aquí, estas personas no tenemos bíblicamente razones para decir que no eran creyentes. Ahí dice que eran infieles, Habían profanado tanto que su mente y su conciencia estaban dañadas. Su mente y su conciencia. Ellos no pensaban bíblicamente. No tenían la mente de Cristo, que debe tener un creyente fiel. Sus acciones pecaminosas eran tanto que ya no le causaban ningún cargo, no le causaban ningún malestar. Hacían las cosas mal hechas y está bien. Ya cauterizada la conciencia. Y el último síntoma que presentaba era la hipocresía. Eran hipócritas. Dice el verso 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso era algo grave. Eso era un asunto grave. El líder dice ser espiritual, que es espiritual, pero su vida lo niega. Un maquinador que solamente está pensando en lo malo, de cómo aprovecharse de la iglesia. Sí, o sea, llámeme pastor, porque yo soy un pastor, pero cuando usted ve su vida, es para decir, y eso es un cristiano. No voy a decir, es un pastor, y esa persona es cristiana. Hace mucho se me acercó una persona y me dijo, hablando de la iglesia donde ella se congrega, yo no puedo ver a ese hombre predicando, porque es un hipócrita. Y toda mi familia me ha dicho, y yo he comprobado, esa persona es un hipócrita. Yo no puedo ver a ese hombre predicando. Cuando él está predicando, yo bajo la cabeza y cierro los ojos. Yo sé que él está hablando de Dios, él está hablando de la Biblia, yo estoy escuchando la palabra, pero yo no puedo ver que es él que lo está diciendo eso. Yo no puedo ver que esa persona que está hablando de amor, que está hablando de unidad, que está hablando de integridad, esa persona que está hablando de eso. Esa persona dice que se pasaba cuando estaba, para no verle la cara, los ojos cerrados y la cabeza para abajo. Que le dijeron en una ocasión, hermano, usted se durmió en la predicación. No, yo no estaba durmiendo. Yo que no puedo ver la cara a ese tipo. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo usted puede estar en una iglesia así? ¿Cómo estar en una iglesia así? Igual, esa expresión, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ha llevado a que muchos digan, no, esa gente no eran cristianos. Pero sin embargo, habían profesado. O sea, probablemente habían profesado, o sí, habían creído, pero no lo habían experimentado. No lo habían experimentado en su vida, que eso es otra cosa.
No habían vivido el Evangelio. El Evangelio no solamente es el plan de salvación, no solamente es la promesa de vida eterna gratuita por solo creer. Eso no es el Evangelio. Podemos decir la punta de lanza o lo principal del Evangelio. Pero la santificación es el Evangelio. Recuerden lo que le dijo Pablo a los Romanos 1:15. Yo quiero ir con ustedes, quiero ir a Roma para compartir el Evangelio con ustedes. ¿Cómo que va a compartir? ¿Y no eran evangélicos ya? ¿Lo iba a evangelizar? No. Lo que pasa, ellos eran creyentes, pero no estaban viviendo según el Evangelio, porque había división entre ellos. Pablo quería hablarles de santidad a creyentes. Entonces, ¿eran creyentes los romanos? Sí. ¿Pero estaban viviendo como creyentes? No. Entonces dice Pablo, yo quiero ya compartir el Evangelio con ustedes, Romanos 1:15. Y pasaba esto, probablemente pasaba esto con las personas. Yo también podría decir, yo no puedo garantizar que era creyente, no puedo garantizar. Pero lo que tampoco puedo decir que no eran creyentes. No por eso, o sea, no hay ahí ninguna evidencia. ¿Cuál es el tratamiento recomendado por Pablo para esta iglesia enferma, para ese liderazgo enfermo, un liderazgo que era rebelde, que eran negociantes, que eran impuros, que eran hipócritas? ¿Cuál era el tratamiento? Pablo recomienda el mismo tratamiento que recomiendan los médicos. O sea, las mismas herramientas para tratar una enfermedad física es la que recomienda Pablo. ¿Cuál? Reposo, cama, medicamento y dieta. ¿Qué tratamiento vamos a hacer con esta persona? 3 cosas. Primero, reposo en cama. Vamos a ponerlo en reposo. Dice el 11a, a los cuales es preciso tapar la boca. Cuando una persona está enferma, ¿qué se hace? Hay que internarlo. Hay que internarlo, hay que acostarlo, hay que parar las actividades. Esa persona debe parar las actividades. Es como usted tiene un miembro, una pierna, un brazo roto, ¿qué hay que hacer? Se lo enyesa para ponerlo. Sí, y la actividad se está en reposo, ya ese miembro no tiene actividad. Pues eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo aconseja a que hagan lo mismo con los líderes enfermos. Se les debe poner la boca en reposo. Ponerle la boca en reposo. Obviamente, cuando él dice que hay que taparle la boca, no está hablando de violencia. No le digo que le tumbe un diente. No, él no está hablando de violencia. Él no está hablando siquiera de censura. Eso significa ponerle freno. Silenciarlo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se tapa la boca bíblicamente? ¿Cómo se le tapa la boca a los rebeldes? Con la autoridad de la sana doctrina. Con eso. ¿Cómo se la tapamos? Con la autoridad de la sana doctrina. Por eso dice el verso 9, dice, era un requisito de los ancianos, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Era un requisito de los ancianos que Pablo le dijo a Tito que pusieran, que tenían que conocer la sana doctrina de tal manera que el error se cayera solo. El error se cayera solo. Tenían que conocer bien la sana doctrina. ¿Para qué? Para convencer a los que contradicen. No se debate con gritos. Se debate con las Escrituras. Pero mira, la Biblia está diciendo. No se le va a tapar la boca con prohibición. Se le tapa con la revelación. Con esto que se le tapa la boca a los rebeldes. Y eso tapa boca, la sana doctrina. Y segundo, no darle plataforma. A esas personas rebeldes, no darle plataforma. La Biblia dice que, ¿por qué actuaban ellos? ¿Qué era lo que motivaba a esa persona? Dice que se motivaban por interés. Se motivaban por atención, por dinero, por protagonismo. Entonces, si usted lo quiere callar, ¿qué debe hacer? Deje de alimentar al rebelde. Ellos se mueven por eso. Pues no se lo dé.
No le dé la oportunidad. Quítele eso, no lo ponga a enseñar. Si una persona que quiere enseñar una doctrina diferente a lo que el liderazgo quiere enseñar, entonces tú no vas ni vas a dirigir la oración, ni vas a predicar aparte de nosotros, o no vas a cantar. Si vas a estar diciendo cosas que son diferentes, no se le debe dar plataforma. No darle micrófono en público. No ponerse a discutir en el grupo, que tira algo y vuelvo yo y le contesto. No le dé plataforma y ellos se van a callar solos. Si le quita la ganancia, si le quita la plataforma, ellos se callan solos. No hay que hacer más de ahí. La segunda herramienta, primero lo ponemos en reposo, entonces los medicamentos. ¿Cuál es el tratamiento médico? Dice, repréndelos duramente. La disciplina amorosa es medicina. No es crueldad. Si no se reprende a esa persona duramente, entonces toda la congregación se contamina. ¿Por qué hay que reprenderlo duramente? ¿Por qué reprenderlo duramente? Por dos razones. Primero, por lo que estaban causando. ¿Qué dice que estaban causando? Estaban trastornando casas enteras. ¿Y por qué otra razón? También, por el propósito. Por el propósito por el cual los reprendemos. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Para que sean sanos en la fe. Y lo último que ponemos en el tratamiento es la dieta. Hay que ponerle dieta al paciente también. ¿Qué estaba pasando? Mire lo que dice el verso 14. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso era la comida espiritual. Esa era su comida espiritual. Esa era la dieta. Entonces, con esa dieta iban a estar flacos. ¿Cómo iban a estar con esa dieta? Sí, espiritualmente. Pablo dice que esa dieta enfermaba a los líderes y obviamente a la congregación. Eso era lo que estaban consumiendo. Ahí había muy poco nutriente espiritual. La solución, ¿cuál era la solución? Alimentar la iglesia con sana doctrina. La solución. Esto era lo que ellos enseñaban y eso era lo que ellos consumían. Hablando de fábulas judaicas, diciendo que si no bautiza el niño, se lo lleva la bruja, o que si se lo lleva el diablo y nomás se lo entrega a la madrina. Fábulas, cosas así, en lugar de la Biblia. Ese era su alimento espiritual. Ese era su alimento. Por eso él dice que sea retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, ¿quién debe hacer esto? ¿Quién debe hacer esto? Bueno, Tito estaba haciendo esto, o Tito hizo esto con la autoridad apostólica delegada por Pablo. Tenía la autoridad apostólica delegada por Pablo. Entonces, ¿quién debe hacerlo ahora en las iglesias? Que no está Tito ni está Pablo, que los que tenemos la palabra de Dios. Igual, quienes tienen autoridad en la iglesia. Una iglesia local, como debe ser en la Biblia, debe ser iglesias locales, independientes, no conciliares. Entonces, los demás ancianos, si hay uno que se quiere apartar, quiere estar inventando con doctrina, los ancianos, los demás ancianos, por eso debe ser plural, por eso el liderazgo debe ser plural, porque el líder tiene a quien darle cuenta, a quien rendirle cuenta. Un pastor no le rinde cuenta a nadie, ya lo hablamos, un pastor, una pastora hace y deshace este domingo predicando. Pero si otro hermanito va para disciplina. Pero por eso debe ser plural el liderazgo para que los demás lo llamen a capítulo. Pero si está en una iglesia donde no hay anciano, que hay un pastor,
las otras personas que tienen liderazgo deben enfrentar a esa persona. ¿Quiénes son las otras personas que están en liderazgo? Ancianos, o pastor y diáconos. Esos son los que tienen autoridad, en quien se ha delegado la autoridad. El organigrama de la iglesia hace ancianos aquí y diáconos. Los diáconos, entonces, si tienen la autoridad, llamar a esa persona a capítulo. O sea que, como vemos, Dios primero corrige el liderazgo, no a la congregación. Pablo, a quien estaba atacando primero, no era a la iglesia, ataca el liderazgo que enfermó la iglesia. Ese era el enfoque de Pablo. Y la salud de la iglesia siempre va a reflejar la salud del liderazgo. Un liderazgo enfermo lo que va a predicar es motivación, pero no doctrina. Entretiene, pero no enseña. Mucho entretenimiento, sí. Pan y circo. ¿Qué es el resultado? Con un liderazgo enfermo. Una iglesia enferma que va a llamar a lo bueno malo y a lo malo lo va a llamar bueno. En Creta, en Santiago, en el país, en el mundo entero, la iglesia necesita unos líderes sanos. Si el líder está enfermo, contamina a toda la iglesia. Y la ciudad corazón necesita líderes con corazón. Dios no está buscando líderes famosos. Dios está buscando hombres que sean fieles a Tito 1, del 6 al 9. Que Dios bendiga su palabra.